Bien, chicos, ahora vamos a ver lo que es la fuerza electromotriz. Entonces, la fuerza electromotriz es un simple voltaje, una batería, ¿sale? Ahorita vamos a ver la definición. Dice, para tener una corriente en un circuito eléctrico se necesita un dispositivo como una batería o un generador eléctrico que transforme un tipo de energía, ¿sale? Ya sea química, mecánica o lumínica o de luminiscencia, por ejemplo, en energía eléctrica. A tal dispositivo se le llama fuente de fuerza electromotriz o fuerza electromotriz o FEM, ¿sale? La diferencia de potencial entre las terminales de tal fuente, cuando no fluye corriente hacia un circuito externo, se llama FEM de la fuente. Entonces esto es importante que tengan en cuenta, lo repetimos. Cuando no fluye corriente hacia un circuito se llama FEM de la fuente o fuerza electromotriz de la fuente. Por lo general se emplea el símbolo epsilon, ¿sale? Para la FEM, no lo confundan con la E mayúscula, que es el campo eléctrico, y las unidades son volts, como les dije, es una batería. Una batería real se representa como si fuera una FEM, una fuerza electromotriz, perfecta en serie con un resistor R, como se muestra en la figura. Miren, imagínense que esta es como una batería de carro, es muy similar, tiene aquí los polos, el positivo y el negativo, y de manera interna tiene esta resistencia y tiene esta FEM o esta fuerza electromotriz. Entonces el voltaje terminal es este, el voltaje terminal entre los puntos A y B. Los dos puntos A y B en el diagrama representan las dos terminales de la batería. Lo que se mide es el voltaje terminal, ¿sale? Y voltaje va a ser la diferencia del voltaje en el punto A o en la terminal A menos el voltaje en la terminal B. Cuando no se extrae corriente de la batería, el voltaje terminal es igual a la FEM, que se determina mediante las reacciones químicas en la batería. Y esto va a ser igual, ¿sale? El voltaje terminal va a ser igual al de la FEM, al que está aquí de manera interna, cuando no se extrae corriente. Ojo, ¿sale? Sin embargo, cuando una corriente I fluye de manera natural desde la batería, existe una caída interna en el voltaje igual a intensidad por resistencia. ¿Cuál resistencia? Esta resistencia interna de la batería. Por lo tanto, el voltaje terminal o voltaje real va a ser igual al voltaje aquí en estos puntos o en estos terminales, al valor de la FEM, que está aquí de manera interna, por la corriente, por la resistencia interna, que es esta. ¿Sale? Entonces, por favor, copien esta fórmula. Vamos a ver un ejemplo. Dice, un resistor de 65 ohms se conecta a las terminales de una batería cuya FEM es de 12 volts. Observen, miren, aquí está la resistencia de 65 ohms y esta es la batería y tiene una FEM de 12 volts y cuya resistencia interna es de 0.5 ohms. Calcule, inciso A, la corriente en el circuito, en todo este circuito. Inciso B, el voltaje terminal de la batería, que significa el VAB. E inciso C, la potencia disipada en el resistor R, ya saben que es potencia. Y en la resistencia interna, ¿sale? Entonces vamos a ver. Para calcular primero la corriente en el circuito, que es el inciso A, vamos a emplear esta ecuación primero, porque aquí está la corriente, ¿sale? Entonces, el voltaje en los puntos A y B va a ser igual a la FEM, o a la fuerza electromotriz, menos la corriente por esta resistencia interna. Vamos a aplicar la ley de Ohm, ¿sale? Ustedes saben que voltaje es igual a corriente por resistencia. Entonces, este voltaje le va a corresponder a este, ¿sale? Entonces, voltaje en los puntos A y B va a ser igual a la intensidad por la resistencia. Esta ecuación se sustituye en la primera, en esta de acá, ¿sale? Entonces, este IR lo vamos a mandar para acá, porque dijimos que es igual a los voltajes en los puntos, que es este de aquí, ¿sale? Y lo demás se queda epsilon o la FEM menos la corriente por la resistencia interna. Ahora, aquí recuerden que hacemos despejes, vamos a despejar para poder obtener la corriente, ¿sale? Entonces aquí podemos despejar que la FEM es igual a la intensidad de corriente por la suma de las resistencias, ¿sale? Y entonces la corriente quedaría de esta forma, quedaría despejada así, la FEM sobre
la suma de las resistencias. Entonces aquí ahora sí podemos sustituir los 12 volts de la FEM sobre 65 ohms, que es esta resistencia, más 0.5, que es la resistencia interna de la batería, y entonces tenemos una corriente en el circuito de 0.183 amperes. Ahora, perdón, aquí debe de ser inciso B. El voltaje terminal va a ser igual a la FEM por la corriente esta que ya calculamos por la resistencia interna. Aquí ya no hay nada que despejar, solamente sustituimos los 12 volts que están aquí por la corriente, por la resistencia interna, y tenemos un voltaje terminal de 11.9 volts. Observen que sí disminuyó, teníamos inicialmente 12, pero cuando comienza a fluir la corriente, disminuye el voltaje. Entonces esto es correcto. Ahora pide calcular el inciso C, la corriente disipada aquí en esta resistencia. Recuerden que cuando tenemos corriente y resistencias utilizamos esta ecuación. Aquí significa potencia en R, en la resistencia de aquí del circuito, y esta R minúscula de la resistencia de la batería, ¿sale? Entonces sustituimos la corriente 0.183 al cuadrado por la resistencia y tenemos una potencia disipada en el resistor de 2.17 watts, y en la resistencia interna, que es de 0.5, tenemos una potencia de 0.016 watts. Y bien, chicos, básicamente esto es el tema de FEM o fuerza electromotriz. Es muy sencillo, como pueden observar. Saludos.